Hola, hoy lo que vamos a ver es el nacimiento del futuro y el tiempo pospretérito en español. Y bueno, sobre esto tenemos que ser muy puntuales en decir que la estructura que originó ambos tiempos verbales es en realidad la misma, que es la que vamos a estar analizando hoy, y que en realidad no tendría que presentar demasiada complicación a la hora de analizar. Vamos a ver que en realidad hacia el español esta estructura probablemente ya estuviera completamente gramaticalizada y más bien va a ser otra estructura la que nos va a causar problemas, ¿no? Entonces vamos a ir viendo esto poco a poco y finalmente pues vamos a ver cómo es que este proceso terminó de concluirse, ¿no? Entonces, lo primero que tendríamos que decir es que justo respecto de latín, la forma de futuro que emplean ambas lenguas, tanto el latín como el español, son distintos, ¿no? Si se acuerdan de sus claves de latín, esta lengua se caracterizaba por formar futuros provenientes de un morfema que está registrado desde el protoindoeuropeo, que es bo, y entonces justo teníamos, por lo menos para la primera y segunda conjugación, formas como amabo, que esto es el infinitivo de amar, bueno, la raíz de amar más este morfema bo, y esto era amaré. Por su parte, podemos contrastar que muchas lenguas románicas, por ejemplo el español y el francés, tienen formas de futuro como amaré, donde podemos segmentar un morfema para este valor de futuro, o un morfema re para el francés, que además ortográficamente nos está diciendo que en algún momento aquí era un diptongo ay, ¿no? El morfema sería rai. Y justo estas estructuras vienen de una forma en latín que era el infinitivo más el verbo habere. Entonces otra vez vamos a estar observando una forma que viene de este verbo que antes significaba tener y que ahora en español, como ya hemos dicho, en realidad ha perdido cualquier uso predicativo y ya solo se utiliza como auxiliar y las formas de futuro hasta ha perdido esta condición de auxiliaridad, ¿no? Eh, Algo que es necesario mencionar es que hay lenguas románicas que presentan formas distintas, por ejemplo, las lenguas románicas orientales, como el rumano o el sardo, que también forman el futuro a través de una perífrasis. Por ejemplo, el rumano para cantaré diría algo como voy cantá, y esto viene de la perífrasis latina volo más infinitivo, ¿no? Esto es una perífrasis que significa quiero. Mientras que, por ejemplo, el sardo, para contaré, podría decir algo como dia narrer, y esto es una estructura que viene del verbo latino debeo. Justo entonces es importante observar que los futuros de las lenguas románicas todos comparten esta condición de provenir de una perífrasis, ¿no? Entonces, justo decíamos, ¿no? Que ninguna procede de las formas latinas, sino que suponen un proceso de gramaticalización de una perífrasis particularmente modal, con diferentes valores, ¿no? Lo que tenemos que asumir es que el latín, a través de formas perifrásticas, empezaba o empezó a expresar valores modales. ¿Qué son los valores modales? Es todo un relajo poder determinar exactamente qué son, pero podríamos decir a grandes rasgos que la modalidad lo que hacen las lenguas naturales es establecer distinciones entre las cosas que son posibles y las cosas que son necesarias que ocurran. Eso por una parte, mientras que por la otra hace referencia a esta posibilidad y a esta necesidad según diferentes criterios. Entonces vamos a encontrar que hay una modalidad deóntica. Esto significa que son cosas que tienen que suceder según cierto tipo de obligación, ¿no? En el fondo lo que está en el trasfondo de lo deóntico es la obligación. Vamos a encontrar formas epistémicas, por ejemplo, para expresar las cosas que nosotros creemos que han sucedido en el mundo o que van a suceder, o podemos encontrar otras formas como las formas buléticas que son de voluntad, es decir, expresan los deseos de los hablantes. Luego estas también las llaman potenciales, ¿no? Perdón, optativas. Estas luego las llaman optativas. Y entonces justo cabe mencionar que las dos estructuras que gramaticalizaron formas de futuro en las lenguas románicas vienen o bien de una perífrasis que tenía valores deónticos, de obligación, o valores buléticos, es decir, de voluntad. Eh, y justo, por ejemplo, tenemos que el caso del sardo y de los romances occidentales, la perífrasis es deóntica, mientras que en el caso del rumano es bulética, ¿no? Y este tipo de procesos, en realidad, en términos translingüísticos, se consideran universales.
Es decir, que las estructuras que suelen expresar estos tipos de valores, los deónticos o los epistémicos o los buléticos, tienden a terminar generando morfemas o estructuras en los cuales significan futuro, ¿no? Y esto también claramente es un proceso pragmático en el cual la obligación de hacer algo sabemos que va a pasar un tiempo posterior al momento de la enunciación o al momento de referencia de donde se usa esta estructura, y entonces a partir de ahí otra vez viene un enriquecimiento pragmático y finalmente este otro significado que se ganaba en el contexto termina generando el nuevo significado de la construcción que deja completamente, o más o menos, que es lo que vamos a ver ahora, este tipo de significados, ¿no? Entonces decíamos que en el caso del español o el francés, la estructura que dio origen a estos futuros era un infinitivo más el verbo habere, como en amare habeo. Y esto se encontraba ya presente en latín desde el periodo republicano y también hay registros anteriores, aunque, y es necesario decirlo, aún mostraba durante mucho tiempo, y en este periodo republicano lo siguió mostrando, sobre todo un sentido de obligación, y el cual se mantuvo durante un largo periodo junto con una construcción parecida, o sea, muy similar a esta, en realidad la misma, que desde Cicerón ya también empezaba a mostrar solo valores de futuro. Aunque en un principio decíamos la construcción que evolucionará nuestro futuro era particular de los verbos dicendi, es decir, de verbos como decir, escribir, etcétera, etcétera, estos verbos que son de comunicación, la construcción finalmente fue ganando contextos y otra vez ahí vemos cómo este tipo de proceso de extensión de contextos va a hacer que la forma se gramaticalice, ¿no? Entonces justo por ejemplo, ya desde el siglo V podemos encontrar un ejemplo como el que tienen ahora ustedes ahí en la pantalla. Ipsan ergo valem nos transversare habemus ut possimus montem ingredi. Y esto significa, y este valle teníamos que cruzarlo para que pudiéramos ingresar al monte, ¿no? Entonces justo la traducción contener en el español lo que está intentando dar a entender es este uso modal que aquí por desgracia no tenemos contexto suficiente para saber si es epistémico o deóntico, pero vamos a asumir que en realidad es deóntico porque son los contextos en los que más expresaba, más bien que utilizaban más esta construcción, ¿no? Entonces, justo respecto de esta situación hacia la situación que observamos en el español medieval, tenemos que asumir que hay por lo menos tres diferentes partes del proceso de gramaticalización que van a tener consecuencias en la gramaticalización de esta estructura, ¿no? Entonces tenemos que, junto con el valor de obligación, lo que ya decíamos, pragmáticamente se crean implicaturas que indican que la acción se desarrollará en un tiempo posterior al momento de la enunciación y poco a poco empiezan a ser más constantes estas implicaturas que el significado de obligación, ¿no? Y entonces la estructura está empezando a significar ya no obligación, sino futuro. Luego también tenemos que la estructura perifrástica se reanaliza para conformar un solo núcleo verbal, y esto ya lo habíamos visto, ¿no? El reanálisis lo que hace es que haya un reencorchetado de una estructura y de tener dos verbos, vamos empezando a construir un solo verbo que tiene un núcleo que tiene más bien dos verbos en forma, pero solo uno es el núcleo verbal, ¿no? Y un tercer paso es que el auxiliar se desgasta fonológicamente y pierde su peso prosódico. Por esto mismo, porque pierde su peso prosódico, es decir, deja de tener acento propio, se convierte primero en un clítico y posteriormente se morfologiza y pasa a ser un sufijo como el resto del paradigma temporal de la lengua, ¿no? Y entonces justo en ese momento es cuando podemos pensar que ya tenemos un futuro. Entonces el proceso es, fonológicamente ahora no lo vamos a ver paso por paso, pero bueno, teníamos la forma abeo, esto nos dio la forma ayo, y justo fue la forma ayo la que debe haber perdido el peso fonológico, de tal manera que quedó solo el clítico ay, que justo, ¿no? El francés, la estructura ortográfica del francés nos está diciendo que esta forma debió haber existido en varios romances, ¿no? Y posteriormente, la forma ay, pues ya sabemos que ese diptongo va a dar una e, y justo es lo que ya tenemos en español, una e que ya no es un clítico, sino es un sufijo que indica futuro. Y este proceso, además, vamos a encontrar diferentes causas que lo provocaron, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrar ciertas causas fonológicas, entre las cuales se suele considerar
la confusión de la ba y de la va que provenía del fortalecimiento de la aproximante wa, ¿no? Espero que se acuerden de ese proceso, pero justo parece ser que la ba oclusiva ya estaba mostrando un alófono fricativo y además había un fonema fricativo, ¿no? Entonces esto impedía que formas como las que tienen en su pantalla, amavimus en clásico, amavimos en ya, digamos, proto-romance, se confundiera con amavimus de el futuro, ¿no? Entonces el pasado y el futuro, justo por este proceso fonológico, en ciertas formas temporales, perdón, en ciertos verbos, conjugaciones, se confundían, ¿no? También hay causas morfológicas, sobre todo porque el futuro latino tenía diferentes morfemas que se empleaban para crear este tipo de expresión de futuro, ¿no? En realidad, no solo se utilizaba el bo, sino también había toda una serie para la tercera y cuarta conjugación que se parecían mucho más a un subjuntivo, ¿no? Entonces también esto hace que haya demasiados exponentes morfológicos que no eran regulares y justo ante esta situación es de suponer que esta nueva estructura permitiera regularizar la forma y entonces los hablantes se sintieran más cómodos empleando una forma más regular que las formas irregulares de las conjugaciones latinas, que además ya se habían confundido para ese momento y entonces las que distinguían E breve y E larga, pues ya se habían perdido, ¿no? Entonces también eso estaba poniendo en juego buena parte de la morfología del verbo. Y también vamos a encontrar razones morfosintácticas y eso significa que en latín el sentido de futureidad en realidad se podía realizar a través de otras estructuras y no solo de este morfema bo ni de esas estructuras modales. Por ejemplo, teníamos estructuras como el participio futuro y usado con el verbo ese, que también significaba futuro, o el gerundivo más un verbo copulativo, ¿no? Entonces todas estas formas lo que nos están diciendo es que en realidad el futuro tenía diferentes exponentes tanto morfológicos como morfosintácticos, es decir, estructuras, y esto va a hacer que el sistema haga que finalmente se pierda esta forma latina y empieza a ganar contextos y usos esta otra estructura perifrástica que va a terminar dando el futuro del español, ¿no? Y justo, ¿no? A lo largo del periodo medieval, lo que podemos observar es que los textos en latín siguen manteniendo cierta convivencia en las formas perifrásticas y la forma sintética original está con bo. Sin embargo, en los primeros documentos encontramos ya la nueva forma y en realidad podemos constatar que ya está el proceso acabado, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos encontrar en uno de los primeros textos que en realidad está escrito en un latín medieval, es la Crónica de Fridegario del 600, y en este podemos encontrar el siguiente ejemplo que dice: Etile respondebat non dabo, Justinianus dicebat, darás, ¿no? Y esto lo leemos como: y él respondía, no lo daré, y Justiniano decía, darás, ¿no? Y justo aquí se ve ya que hay un contraste entre las formas non dabo, darás, y que de hecho la variante que está siendo reproducida aquí ya tenía buena parte del proceso de gramaticalización terminado, ¿no? Sobre todo, y eso es también muy importante, vamos a observar que ya en el primer documento claramente romance, que son los juramentos de Estrasburgo, podemos justo observar ya, y entonces en el juramento de Estrasburgo podemos ya encontrar estas formas completamente gramaticalizadas, ¿no? Y bueno, hay que decir, el juramento de Estrasburgo está escrito en una variante románica, probablemente de estas llamadas lenguas de Huy, es decir, de la parte norte de Francia, y además es un juramento escrito de parte de un soldado, no, bueno, de un duque germánico, seguramente de habla germánica, de alguna lengua parecida al flamenco, y con el contacto con alguien y un grupo de militares que hablaban una lengua románica que es de estas lenguas de Huy, ¿no? Entonces, este es claramente o se reconoce como el primer texto romance y ya vamos a encontrar, decíamos, la forma de latín, de futuro, ¿no? Entonces dice, voy a intentar leerlo lo mejor que pueda, según mi entendimiento de la fonología de las lenguas románicas de este siglo, y tendría que decir algo como: Prodeo amor, et pro Christian poblo, et nostro común salvament, deista diabant in quan Deus sabir et podir medunat, si salvarai, eo sis meon fradre Carlo, et in ayuda, et in cadunia cosa, si com hom perdreit son fradra salvar dist, inocit il mi al tres y facet. Y ab ludernul
plaid nunca prindrai quimeon bolsis me infradre carle, indamnio sit. Y esto lo traducimos ya al español. Por el amor de Dios y por el pueblo cristiano y por nuestro bien común, a partir de ahora, mientras Dios me dé sabiduría y poder, socorreré a este mi hermano Carlos con mi ayuda y cualquier otra cosa, como se debe socorrer a un hermano según es justo, a condición de que él haga lo mismo por mí, y no tendré nunca acuerdo alguno con Lotario, que, por mi voluntad, pueda ser perjudicial para mi hermano Carlos. Y justo entonces estamos viendo tres formas de futuro claramente, ¿no? Salvarai, que tiene la forma ya ai, de esta que luego la ortografía del francés va a mantener, Fradra, que no tiene la forma ai, está hablando de una tercera persona, la primera ejemplo de primera, y volvemos a encontrar un ejemplo de la primera persona, Prindrai. Y justo ya aquí podemos observar que desde del 840, si no es que desde mucho antes, la forma en realidad ya estaba gramaticalizada, ¿no? Eh, y justo esto lo vamos a encontrar ya en las formas del castellano medieval con un proceso terminado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo del Cid, lo que el rey quisiere, eso fará el campeador, y bueno, y si consideramos que este es de los primeros textos castellanos, pues estamos observando que hay ahí una forma que ya está con el proceso completamente terminado, ¿no? Sin embargo, y esto es lo que lo va a hacer difícil, la particularidad de esta construcción es que durante todo el periodo medieval muestra una alternancia con la presencia de algo que vamos a llamar un mesoclítico. ¿Qué es un mesoclítico? El mesoclítico es un clítico que se pone entre la estructura sintáctica que nos interesa. En este caso, encontraríamos estos mesoclíticos entre el verbo en infinitivo o el verbo al cual se tendría que haber puesto este haber clítico o morfema para formar la forma de futuro y justo el verbo haber, ¿no? Y entonces lo que se suele asumir, y esto ha sido como una de las cosas que ha dicho la lingüística histórica del español durante mucho tiempo, es que en realidad estas dos formas convivían, que no había mucha diferencia entre una y otra, y que en realidad la forma con el mesoclítico es una especie de vestigio sintáctico de una estructura anterior que va a ir desapareciendo poco a poco, ¿no? ¿Cómo son estas estructuras del mesoclítico? Bueno, por ejemplo, ahí tienen un ejemplo del conde Lucanor, que dice, como quier que esto se puede asaz bien entender, pero porque sea más ligero aún, decir vos lo he más declarado. Y entonces aquí incluso vemos la presencia de dos clíticos distintos entre decir, que es el verbo en infinitivo, luego esta construcción, este clítico vos, luego este clítico lo, y finalmente lo que tendríamos que asumir era el morfema que indicaba futuro, que es este verbo haber, que incluso aparece escrito con H, ¿no? Esta estructura va a desaparecer alrededor de el siglo XV, finales del siglo XV, y antes de eso todavía es posible encontrar la construcción en textos castellanos, y justo después del siglo XV, principios del XVI, ya la construcción va a desaparecer, ¿no? Y bueno, decía que se ha analizado como si fuera solo otra construcción muy parecida a la anterior, pero hemos ido descubriendo que en realidad sí hay ciertos condicionamientos sintácticos y pragmáticos que determinan la elección de una construcción y la otra, ¿no? Uno de los que se han observado es la ocurrencia con la negación. Y lo que se ha concluido es que las formas perifrásticas no aparecen dentro del alcance de formas negativas, es decir, que no pueden ir acompañados de un elemento de negación, ¿no? Mientras que sí aparecen negadas justo las formas no perifrásticas. En el siguiente caso, por ejemplo, se observa un ejemplo con el condicional, ¿no? Es decir, recuerden que el condicional también viene de esta estructura, y entonces es un ejemplo de cifar, y dice, si lo faces, facerlo haz muy bien. Aquellos que vos vedes en la ribera, todos vestidos a mitad de un paño, son el rey, están esperando cuando fueres descargar esta nave, si te fallaran algunas cosas nobles, tomarla hacían, elevarla hacían al rey. Socolor de los comprar, no te pagarían en de ninguna cosa, ¿no? Entonces justo vemos cómo aquí conviven las dos formas en un mismo texto, en básicamente el mismo contexto lingüístico, es decir, en la misma enunciación, y por un lado tenemos tomarla hacían, y ahí tenemos el las, que es el clítico, que es el mesoclítico, es decir, el que está rompiendo la construcción, y tenemos esta forma ian que viene de el imperfecto de habere, latino, ¿no? Que es la estructura que genera el condicional. Y luego se repite el levarlas ian, otra vez el crítico las,
so color de los comprar. Y luego inmediatamente viene esa estructura donde está non y la forma incluso aparece con el clítico antecediendo a el verbo, ¿no? Entonces ahí ya no es un mesoclítico y dice, non te pagarían en ninguna cosa. Y justo esta sería como el contraste que podemos observar entre la presencia de una negación y la presencia, o más bien o la ausencia de una negación, ¿no? Y justo en esos contextos parecería que la forma no perifrástica, que también podemos llamar forma sintética, era la que se especializaba para hacer el futuro. Otra de las características que suelen atribuirse a la diferencia entre una y otra construcción es la referencia del clítico y la topicalidad que éste tiene, ¿no? Entonces justo se suele asumir que el mesoclítico de las construcciones analíticas, es decir, de estas formas perifrásticas, suele tener un referente que indexa a uno de los participantes de la conversación, es decir, a primera o segunda persona, o bien hacen referencia del tópico del que se ha estado hablando, es decir, que el mesoclítico que aparece retoma un elemento bastante importante en la narración, que puede ser la tercera persona, sobre todo es en esos casos, o retoma a una de las dos personas que están participando en el evento comunicativo, ¿no? Es decir, la primera o la segunda persona. Y entonces, por ejemplo, podemos ver ahí un caso, vieja, guárdeme Dios tus mañas. B, dil que venga eras antes buenas campañas. Fablarme a buena fabla, no burla ni picañas. Y entonces aquí vemos justo este me que aparece otra vez entre el verbo infinitivo y el verbo haber, ¿no? Y justo este es uno de los condicionamientos. Y finalmente otro eh, que se suele asumir es que el clítico debe hacer referencia a acusativo, ¿no? O sea, debe ser un clítico de objeto directo. Y justo las formas perifrásticas aceptan con más proporción los clíticos que no hacen referencia al objeto directo, es decir, al dativos o reflexivos, mientras que para los otros, las formas no perifrásticas, era mucho menos fácil. Creo que lo dije al revés, a ver, espérenme. Las formas analíticas, o sea, las perifrásticas, aceptan con más proporción los clíticos que no hacen referencia al objeto directo y los sintéticos parecen querer evitarlos, ¿no? Entonces justo ahí otra vez pueden ver morarme con busco o mostradme la carrera. Y este morarme, el me es un reflexivo, ¿no? Y que está apareciendo en la posición intermedia. Y finalmente, ahora sí, la presencia de un sujeto expresado léxicamente puede alterar la selección de las estructuras, de tal manera que si el sujeto se realiza léxicamente, probablemente ocurra con el futuro sintético, mientras que el futuro analítico prefiere estructuras sin la realización léxica del sujeto. Por ejemplo, esto pondría de manifiesto también que el tópico debe ser mesoclítico. En realidad están relacionadas estas dos construcciones, ¿no? Y tenemos un caso, por ejemplo, donde podemos observar que no hay un sujeto léxico desarrollado, es decir, que no hay la presencia de una frase nominal que puedas identificar como sujeto y justo elige la otra estructura, la del mesoclítico, ¿no? Iré ella contigo, mostrarte el hogar, luego a altas voces tú piensa de contar. Mientras que, justo un ejemplo del mismo siglo, podemos observar que cuando aparece el sujeto realizado, independientemente de que sea pre o post verbal, se preferirán las formas de futuro morfológico, ¿no? Entonces, cami entre vos quisiera desdormir e folgar, eso mismo se querrán ellos. Y entonces ahí vemos que incluso hay un clítico, el C, que aparece en posición preverbal y luego el sujeto ellos aparece en posición postverbal, ¿no? Entonces, básicamente lo que estamos observando es que se han encontrado estas características sintácticas para la ocurrencia de una u otra construcción. Y digamos, esto ha sido un paso desde nuestro conocimiento anterior, que solo decía que las estructuras eran sinónimas, y ahora sabemos que en realidad por lo menos hay criterios sintácticos y por lo de topicalidad del referente del clítico, también pragmáticos, que detonaban una otra construcción. Pero digamos que esta otra posibilidad de que hubiera más bien condicionamientos para una y otra construcción también ya está siendo puesto en duda por una serie de estudios lingüísticos más contemporáneos y justo lo que piensan es que estas dos construcciones no son sinónimas, sino que mientras que una sí significaba futuro, que ha sido la que se ha mantenido hasta el español contemporáneo, que bueno, ya tampoco significa futuro, la forma analítica siguió en realidad rivalizando con perífrasis modales, no con perífrasis de tiempo, ¿no? Entonces, justo haber más infinitivo o haber de más infinitivo,
que se registraban ya desde el periodo medieval también, eran las perífrasis con las cuales rivalizaba la estructura con mesoclítico, y entonces en realidad el significado de esta otra estructura era el de modalidad probablemente deóntica, enfrentada a estas otras que también tenían y siguen teniendo en español contemporáneo estos usos, el de modalidad deóntica y el de modalidad epistémica. De tal manera que en realidad parece ser que lo que hizo que la estructura con el mesoclítico desapareciera de la lengua fue que estas otras dos perífrasis, la de haber de más infinitivo y haber más infinitivo, empezaron a ganar contextos para expresar estas formas de modalidad. Y esto no es raro, pensando sobre todo que pues estamos viendo que las estructuras perifrásticas en la lengua han tendido a estandarizar la manera el tipo de estructura que están empleando. Y, por ejemplo, esta otra que tenía el verbo auxiliar después del verbo principal era una forma que ya era extraña para la lengua, aunque para el latín era bastante regular por el tipo de orden de constituyentes que tenía. De tal manera que actualmente y desde el periodo medieval se ve que empiezan a preferirse las perífrasis con el verbo auxiliar antecediendo al verbo principal, que es justo muy parecido a lo que veíamos con habere más el participio, ¿no? Que también empieza a ganar esta regularidad en el orden de constituyentes. Entonces, justo estas otras empezaron a ganar contextos y habrían terminado de expulsar de la sintaxis de la lengua la construcción con mesoclíticos. Sin embargo, en realidad, todavía no esta otra posibilidad no es un acuerdo entre los gramáticos y entre el análisis que se ha hecho, y podríamos asumir que de alguna manera sí había cierto sentido de futuro todavía en la construcción con mesoclítico, aunque no fuera su valor principal, ¿no? De hecho, estudios, por ejemplo, en la sintaxis histórica, se determina que sí, específicamente hay creo 68% de las estructuras encontradas con el mesoclítico que en realidad tienen valor modal, de lo cual sí se ve que en realidad esta es la estructura que se esperaba utilizar con un valor modal, ¿no? Y bueno, actualmente pues, y decíamos desde el siglo XV-XVI, esta estructura ya no existe en la lengua. Y bueno, finalmente ya hay que decir que también el futuro del español empezó a crearse una nueva estructura y ha ido desplazando a la estructura que teníamos con esta forma morfológica, ¿no? Entonces, en lugar de amaré, que era lo que era el tiempo futuro todavía durante el español clásico y mucho tiempo después, tenemos ahora una estructura con ir más infinitivo que crea una nueva forma de futuro y que también empieza a gramaticalizarse, ¿no? De tal manera que, y había memes al respecto, ¿no? Ya no se dice, o en el habla espontánea de la comunidad mexicana por lo menos, podemos encontrar ya no formas como voy a comer, sino voy a comer, ¿no? Y esto justo nos está mostrando un proceso en el que empiezan a perderse ciertos lindes morfológicos, específicamente el de la preposición, empiezan a juntar una nueva forma, boa, para indicar futuro, y hay un verbo en infinitivo, ¿no? ¿Qué va a pasar después? No lo sabemos, no sabemos si la norma del español va a ganar y entonces esta estructura nunca va a desmarcarse y nunca va a empezar a ganar contextos, pero esa es una posibilidad, ¿no? Que empieza a ganar contextos y en algún momento el verdadero futuro del español sea una forma gramaticalizada de ir más a más infinitivo y ya no estere, que además decíamos en realidad ya tiene valores potenciales, ¿no? Y entonces esto también es bonito porque nos muestra cómo, a pesar de que se consolida una estructura específica lingüística para un tiempo también específico o un significado específico, en realidad la lengua siempre va a estar ingeniándoselas para cambiar, ¿no? Y entonces, justo a pesar de que el futuro ya existía en español, esta forma de futuro ha empezado a analizarse con otros significados, específicamente potencial, o al menos así se registra en ciertas gramáticas, y posteriormente entonces habrá empezado a ganar contextos de uso, esa otra estructura de ir más a más infinitivo, que también ya existía en el siglo XIII, pero que era todavía claramente un verbo de movimiento y no un verbo que indica posterioridad de la acción, ¿no? Entonces justo, pues el proceso de creación de futuro en español nunca ha acabado y ya iremos viendo que probablemente en realidad la gramaticalización siempre es un proceso circular, ¿no? Es decir, que una forma se gramaticaliza, nace una nueva forma que se gramaticaliza y desplaza a la anterior, y etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, esto sería todo el tema muy general y muy rápido sobre
el nacimiento del futuro y del copretérito, no, perdón, del pospretérito, y pues entonces nos vemos en el Zoom.